En nuestro resumen semanal, en este caso no ocurrió en la semana finalizada el viernes 28 de julio de 2017, empezamos analizando lo ocurrido con el comportamiento de los principales índices de bolsa, donde podemos ver que las alzas estuvieron concentradas principalmente en países de América Latina, como puede ser en el caso de Brasil, con el Bovespa subiendo en reales en 1,26%, el 1,32% en el caso de Chile, y en el caso de Argentina en pesos, una suba también del 0,78%. También las alzas fueron importantes en el caso del Dow Jones, así como también en el índice Hansen de China. Mientras que las bajas, que no en ningún caso superaron el 1%, se concentraron principalmente en Alemania, en Japón y en México. En referencia a lo ocurrido a los pares de monedas o a las cotizaciones de divisas, si analizamos lo ocurrido con los ETF representativos de ellos, como puede ser el caso del UP, representativo del dólar index, vemos que se sigue consolidando la depreciación del dólar respecto a la canasta de moneda, una depreciación que se inició hacia finales del año 2016 y que en estas últimas 4 semanas se vio intensificado. Respecto a qué moneda se dio, podemos observar que esta depreciación continúa con el euro, como vemos en el gráfico superior izquierdo, donde el euro se está apreciando. Lo mismo caso está pasando con el yen japonés en el gráfico superior derecho y también con la libra esterlina. Y si continuamos con otros pares de monedas, vemos que el dólar, en definitiva, está pasando lo mismo con la corona. Está ocurriendo lo mismo con el franco, con el franco no ocurrió lo mismo esta semana, pero básicamente vemos que casi todas las monedas del globo se están apreciando en relación al dólar. Bueno, en el caso particular es el caso de Argentina, donde en realidad podemos ver que se ha apreciado el dólar, es decir, todas las monedas del mundo se han apreciado respecto al peso argentino también. Analizando lo ocurrido con los commodities, podemos observar que esta semana fue una semana en la cual la noticia vino principalmente del lado del petróleo, donde hubo una fuerte reacción en la cotización del mismo. Lo podemos ver que en el ETF USO, en el gráfico inferior derecho, donde la semana finalizó con una fuerte alza respecto al cierre. Lo mismo también ocurrió respecto a la plata en el gráfico superior izquierdo. Lo mismo ocurrió con el oro, que si bien las magnitudes en cuanto a relación al petróleo no fue de la misma manera o de la misma cuantía, continúan con esta tendencia positiva de aumentos de precio, mientras que en el caso del acero casi no se dieron cambios. Y en relación a lo que ocurrido con los commodities agropecuarios o agrícolas, vemos que en el caso de la soja, en el gráfico inferior izquierdo, fue una semana prácticamente sin cambios, si bien las rupturas de las medias móviles se han mantenido, o sea que por ahí estaremos en indicios de una tendencia positiva, mientras que por otro lado en el caso de el maíz en el caso del trigo fue una semana de mucha variación. En el caso del maíz con una leve alza en relación a la apertura de la semana, mientras que el trigo continuó con una tercera caída consecutiva en su cotización de ETF. Y ya en el mercado local analizamos lo ocurrido con los activos en renta variable, donde vemos que el merval en dólares tuvo una caída del 1,73% y posicionándose levemente por encima de los 1.200 puntos, mientras que el índice sectorial en dólares, es decir, de todos los activos que cotizan en el BIMA, vemos que tuvo una caída del 1,77%. Si analizamos los sectores de principales caídas, estuvieron principalmente en manufactura industrial, con un 8,21%, generación de energía con un 4,86%, construcción 4,57%, distribución de energía 4,77% y lo que es inmobiliario, telecomunicaciones y peajes con caídas por encima del 5%. Y sí, uno de los pocos sectores que tuvo, o el único sector que tuvo un incremento y fue del 2,3%, fue el sector petrolero, donde bueno, analizamos un poco esta suba que tuvo el petróleo en esta semana que transcurrió. Algunos datos importantes en cuanto a tasas de interés, vemos que de mitad de semana, vemos en relación a la semana previa una alza en la tasa BIBOR, es decir, la tasa a la cual se financian entre bancos, vemos que hoy se posiciona en 25,34%. Donde vemos que entonces
el dato también importante que fue la devaluación que está teniendo. Vemos que en dólar MEP estamos por encima de los 17,70. Vemos que ya desde principios del mes de junio la devaluación rompió los 16 pesos y hoy ya nos estamos posicionando cerca de los 18 pesos, que ese creo que es la principal variable a tener en cuenta, y que esto está empezando a incidir sobre las tasas, que es una de las principales variables en cuanto a control de lo que está ocurriendo con la divisa y por lo tanto por la inflación también, que son las variables a tener en cuenta. En cuanto a los rendimientos en activos de renta variable, renta fija, vemos que los bonos en dólares más cortos sufrieron caídas. Vemos que las curvas de los rendimientos más cortos de estos bonos se trasladó hacia arriba, es decir, cayó la cotización de estos activos. En referencia a los bonos dólar link, esto no se dio, mejor dicho, ocurrió lo contrario, hubo algunas mejorías, si bien son bonos muy cortos. En cuanto a los bonos en renta fija, pero a tasa fija, en pesos, pero en tasa fija, vemos también que hubo una caída en los tramos más cortos de sus rendimientos, bonos que se están posicionando con rendimientos por el 25% de los más cortos, pero vemos que esto quizás por un poco de presión en cuanto a lo que puede estar ocurriendo con la inflación luego de la devaluación que se ha venido produciendo. Los bonos en pesos a tasa variable prácticamente no sufrieron cambios, mientras que los bonos en pesos más serios, es decir, aquellos que ajustan su capital por el coeficiente se podría decir un símil a un coeficiente de inflación, vemos que son bonos en los cuales tuvieron mejorías en cuanto a sus rendimientos y por lo tanto las curvas en sus tramos más cortos se vieron mejoradas. Bueno, esto es un poco lo que ocurrió en la semana, una semana en la cual desde afuera y desde afuera del país las variables a seguir viendo son lo que ocurre con el dólar en relación a si continúa su depreciación, y por otro lado lo que está generando esto en el incremento de algunos commodities como puede ser el oro, como puede ser el plata, pero principalmente el petróleo, y si se consolida esta posibilidad de inicio de un ciclo alcista en los precios de los commodities agrícolas. En el mercado local, básicamente la variable importante a tener en cuenta es lo que ocurre con la cotización del dólar. Esta es una de las principales variables a tener en cuenta y por lo tanto mirar muy de cerca lo que ocurre con esta resistencia del dólar en el Merval en dólares con un valor de 1.200 puntos, que sería, creo, un elemento a tener en cuenta. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la semana próxima.